en el salón bancario de 500.000 millones de dólares. No prestaban a ningún país africano hasta que Ibrahim Traoré hizo esa llamada en el corazón del distrito financiero de París, en la cima del rascacielos de 47 pisos del Crédit International de France. Allí se habían reunido los banqueros más poderosos del mundo, con candelabros de cristal, suelos de mármol italiano, pinturas de Monet y Picasso en las paredes. Cada detalle irradiaba poder y riqueza. Maro, el CEO del banco, se sentó a la cabecera de la mesa, trazando una gran X con su bolígrafo M. Blanc sobre la solicitud de préstamo de Burkina Faso, prestando a África. Maro se rió. Los miembros de la junta alrededor de él se unieron a la risa, especialmente sobre Burkina Faso. No tienen más que tierra y sueños. ¿Qué garantía podrían ofrecer? ¿Cabras? Pero esperen, hay algo que necesitan saber sobre este momento. Lo que ninguno de estos ejecutivos se dio cuenta es que cada palabra que decían estaba siendo grabada, no por cámaras ocultas ni dispositivos espías, sino por alguien a quien nunca sospecharían. La risa continuó. Richard Blackstone, el director de inversiones británico, aflojó su corbata Hermes. Estuve en Ouagadougou una vez. Su palacio presidencial parece nuestro garaje. ¿Cómo podemos confiarles 500 millones? ¿500 millones de euros? Se burló Lewy, el representante chino. Pedían 2.000 millones para el desarrollo de infraestructuras, decían. ¿Qué infraestructuras? ¿Ni siquiera tienen carreteras adecuadas? Ali Dubois, la directora de evaluación de riesgos, sacó una presentación en su laptop. Y señores, déjenme mostrarles los números. El PIB de Burkina Faso es de 19.000 millones de dólares. Su deuda externa ya está en el 40% del PIB. Su principal exportación es el oro, controlado por empresas extranjeras. No tienen capacidad para pagar. Además, añadió Markus Schmidt, el oficial de cumplimiento alemán. Su nuevo presidente, Ibrahim Traoré, es un hombre militar. Llegó al poder mediante un golpe. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que otro golpe lo reemplace? Perderíamos todo. La puerta de la sala de reuniones se abrió suavemente. Un hombre negro de avanzada edad, con un uniforme gris sencillo, entró empujando un carrito de limpieza. Nadie lo miró. En habitaciones como esta, el personal de limpieza era invisible, como el mobiliario. Pero aquí está lo que les sorprenderá. Esta no era la primera vez. Disculpe, señor, dijo el limpiador suavemente en un francés con acento, comenzando a vaciar los cestos de basura. Los ejecutivos continuaron su conversación como si él no estuviera allí. ¿Saben qué es gracioso?, continuó Maro. Es como encender un cigarro cubano a pesar de la política de no fumar. Enviaron a su ministro de Finanzas aquí el mes pasado. El hombre llevaba un traje que probablemente costaba menos que mi almuerzo, y tuvo la audacia de darme una lección sobre justicia económica. El limpiador se movía lentamente por la sala, limpiando los marcos de las pinturas que valían millones. Sus manos temblaban ligeramente, no por la edad, sino por lo que escuchaba. El problema con África, dijo Blackstone, sirviéndose un whisky del decantador de cristal, es que piensan que merecen ayuda. No entienden que el dinero fluye hacia donde ya existe dinero. Es simple economía, exactamente. Estaba de acuerdo Dubois. No somos una organización benéfica. Somos un banco. Nuestros accionistas esperan rendimientos, no historias conmovedoras sobre ayudar a los pobres. El limpiador, sin querer, tiró un pequeño bote de basura, y los papeles se esparcieron por el suelo. Je suis désolé, se disculpó, poniéndose de rodillas para recogerlos. Cuidado, viejo, dijo Maro despectivamente. Esos papeles valen más que tu salario anual. Mientras el limpiador recogía los documentos, sus ojos se posaron en algo. Proyecciones financieras, estrategias de inversión y, lo más interesante, un informe confidencial sobre minerales raros en Burkina Faso. Reservas que valen potencialmente cientos de miles de millones, cuidadosamente ocultas del conocimiento público. Probablemente se pregunten por qué esto es importante. Sigan mirando. ¿Deberíamos al menos darles una respuesta formal? Preguntó Schmidt. Yo me encargaré, dijo Maro. Invitaré a su presidente la próxima semana. Que vea lo que significa realmente el poder. Tal vez entienda su lugar en el orden mundial. Lewy sonrió. ¿Vas a humillarlo? Voy a educarlo, corrigió Maro. Hay una diferencia entre liderazgo y delirio. Alguien necesita decirle a estos líderes africanos que no pueden saltar de la pobreza a la prosperidad solo porque lo deseen. El limpiador se levantó, con los papeles recolectados, y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir se detuvo. Señor Maro, dijo. El CEO levantó la vista, molesto. ¿De qué hablas, viejo? El limpiador enderezó su espalda y, de repente, toda su actitud cambió. Desapareció el andar lento. Cesó el temblor. Sus ojos, que antes estaban agachados,
Ahora brillaban con intensidad. Soy Ibrahim Traore, dijo, quitándose la gorra del uniforme gris. Y he escuchado todo. El vaso de whisky resbaló de la mano de Blackstone, estrellándose contra el suelo de mármol. Todo el laptop de Dubois se desplomó al suelo. El rostro de Lewis se puso pálido. Schmidt se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Pero la reacción de Maro fue diferente. Su rostro pasó de la sorpresa a la rabia, y luego a la concentración, en cuestión de segundos. «Seguridad», gritó. «No vendrán», dijo Ibrahim con calma. «Les dije que estaba aquí para una reunión programada, lo que técnicamente es cierto. Aquí es cuando la historia toma un giro increíble. Nos engañaste», balbuceó Maro. «Yo limpiaba sus oficinas», corrigió Ibrahim. «Durante 3 días he estado aquí, invisible para ustedes, escuchando, aprendiendo. Nunca ven a las personas que les sirven, ¿verdad? Los limpiadores, los conductores, el personal de cocina. Todos solo eran muebles para ustedes. Esto es ilegal», gritó Blackstone. «Entraste bajo falsos pretextos». Ibrahim sacó un teléfono y lo colocó sobre la mesa. «Todo lo que dijeron ha sido grabado, no ilegalmente. Fui invitado a este edificio como presidente. Simplemente elegí llegar temprano y observar. ¿Qué quieres?», preguntó Maro, con la voz ahora fría y calculadora. «Lo que vine a buscar», respondió Ibrahim. «Solo por mi país. Pero ahora los términos han cambiado». Sacó una carpeta del carrito de limpieza. «Estos son los estudios geológicos de Burkina Faso. Estudios realizados por sus propios equipos en secreto. Ustedes saben sobre nuestras reservas de litio, nuestro uranio, nuestros minerales raros esenciales para la electrónica, valorados en aproximadamente $400.000 millones. Los ejecutivos se miraron entre ellos con pavor. Esa información era más que confidencial. «¿Cómo tú?» comenzó Dubois. «Su seguridad es excelente contra el espionaje corporativo», dijo Ibrahim, «pero no contra la señora de la limpieza que ha trabajado aquí durante 15 años. Marama es de Burkina Faso. Ella me ha estado enviando información durante meses». En ese momento la puerta se abrió nuevamente. Entró una mujer negra de avanzada edad, ya no con uniforme de limpieza, sino con un elegante vestido africano. «Señores», dijo Marama con dignidad, «durante 15 años limpié sus baños mientras ustedes discutían sobre destruir las economías africanas. Hablo 7 idiomas, tengo una maestría en economía de la Sorbona, pero nunca lo preguntaron. Nunca me vieron, la habitación giraba para los ejecutivos. Todo lo que pensaban saber se estaba derrumbando. Pero esperen, aquí viene el mayor shock». Ibrahim sacó otro documento. «Este es un acuerdo firmado con el Banco de Desarrollo de China. Nos están ofreciendo $10.000 millones al 2% de interés. Los rusos nos ofrecen 8.000 millones con cooperación militar. Los turcos 5.000 millones para infraestructura». «Entonces, ¿por qué vinieron a nosotros?», preguntó Maro, apretando los dientes. «Porque quería darles una oportunidad», dijo Ibrahim. «Una oportunidad para estar del lado correcto de la historia». Pero después de lo que escuché hoy, levantó su teléfono y marcó un número. «Presidente Xi. Sí, soy Ibrahim. Estoy en el banco francés ahora. No están interesados en una asociación justa. Sí, procederemos con su oferta. Los derechos de minería de litio exclusivos para China, entonces». «Gracias». Maro se lanzó hacia adelante. «Espera, hablemos de esto». Ibrahim colgó la llamada. «Ahora quieren discutir sobre los derechos de litio. No pueden irse solo con China». Protestó Lewy, olvidando su anterior desdén. «¿Por qué no?», preguntó Ibrahim. «Dijiste que no tenemos más que tierra y sueños». «Parece que China valora bastante nuestra tierra», replicó Ibrahim. «Por favor», dijo Dubois, con la voz ahora suplicante. «¿Podemos reconsiderar el préstamo? ¿$2.000 millones? Preguntó Ibrahim. «¿A qué tasa de interés?» 8%, dijo Maro rápidamente. Ibrahim se rió. «China ofrece 2% y ustedes ofrecen 8% después de llamarnos mendigos». 5%, intervino Blackstone. 3%, agregó desesperadamente Schmidt. «Señores», dijo Ibrahim, poniéndose de pie, «no entienden. Esto ya no es una negociación. Es una lección». Caminó hacia la ventana, mirando el horizonte de París. «Durante siglos, han extraído riqueza de África mientras nos daban migas a cambio. Han ocultado nuestro verdadero valor, manipulado nuestros mercados, y luego nos han llamado pobres. Pero esto es lo que sucedió a continuación, algo que nadie esperaba. La puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe. 20 periodistas irrumpieron, cámaras grabando, micrófonos extendidos. CNN, BBC, Al Jazeera, France 24, CCTV, todas las principales cadenas estaban allí. «¿Qué es esto?», gritó Maro. «Mi póliza de seguro», dijo Ibrahim.
Los invité para una rueda de prensa para anunciar, ya sea una asociación histórica o una traición histórica. Un reportero de CNN se adelantó. Presidente Trower, ¿es cierto que Credit International ha estado ocultando informes geológicos sobre la riqueza mineral de África? Pregúntenles a ellos, dijo Ibrahim, señalando a los ejecutivos aterrados. Señor Maro, presionó un periodista de la BBC. ¿Acaba de referirse a las naciones africanas como si no tuvieran más que tierra y sueños? La cara de Maro se puso morada. Esta es una reunión privada, gritó. En un banco que cotiza en bolsa, señaló el reportero de Al Jazeera. A sus accionistas probablemente les interese saber cómo realizan los negocios. La periodista de France 24 levantó su teléfono. La transmisión en vivo ya tiene 2 millones de espectadores. El escándalo Pearl Hash Bank está siendo tendencia global. Schmidt intentó salir, pero más periodistas bloquearon la puerta. Señor Schmidt, llamó uno de ellos. ¿Es política del banco discriminar contra las naciones africanas? Lewy intentó controlar el daño. Esto es un malentendido. Tenemos un gran respeto por África. ¿De verdad? Ibrahim sacó su teléfono y puso la grabación. La voz de Maro llenó la sala. No tienen más que tierra y sueños. ¿Qué garantía podrían ofrecer? ¿Cabras? Los periodistas se sorprendieron. Las cámaras hicieron zoom en los rostros de los ejecutivos. Este fue el momento en que todo cambió para siempre. Tengo una propuesta, anunció Ibrahim ante las cámaras. Cualquier banco que quiera trabajar con África deberá seguir nuevas reglas. Términos transparentes, tasas de interés justas y, lo más importante, representantes africanos en sus juntas. Eso es un disparate, gritó Maro. ¿Lo es? Preguntó Ibrahim. Tienen miembros en la junta de todos los continentes, excepto África. El continente con más recursos naturales no tiene voz en las finanzas globales. Una joven periodista levantó la mano. Presidente Traoré, ¿qué pasará si los bancos se niegan? Ibrahim sonrió. Entonces África creará su propio sistema bancario. Tenemos los recursos. Tenemos la riqueza. Solo necesitamos dejar de mendigar de aquellos que nos desprecian. Su teléfono sonó. Contestó en altavoz. Ibrahim. La voz era familiar para todos en la sala. Era Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Señor presidente, respondió Ibrahim con calma. Estoy viendo las noticias. ¿Qué está pasando allí? Justicia, señor presidente. Simplemente justicia. Necesitamos discutir esto. Ya se están discutiendo las implicaciones para las relaciones franco-africanas. Ibrahim interrumpió. En vivo frente al mundo. ¿Le gustaría comentar sobre cómo los bancos de su país rechazan préstamos a las naciones africanas mientras documentan en secreto nuestra riqueza mineral? Hubo silencio en la línea. Pensé que no, dijo Ibrahim, terminando la llamada, pero el verdadero shock aún estaba por venir. Mariama, la limpiadora convertida en denunciante, dio un paso adelante con una caja de documentos. Estos son 15 años de registros. Cada conversación sobre África. Cada plan para mantenernos pobres. Cada plan para extraer nuestra riqueza mientras nos niegan préstamos para el desarrollo. Sacó una carpeta específica. Este es mi favorito. Una discusión de 2019 sobre cómo evitar que las naciones africanas procesen sus propios materiales crudos. Querían mantenernos como fuentes de recursos baratos para siempre. Blackstone intentó agarrar los documentos, pero las cámaras capturaron cada movimiento. No lo hagas, advirtió Ibrahim. Un asalto frente a la cámara terminaría con tu carrera. Mi carrera ya ha terminado, gritó Blackstone. Solo si sigues por este camino, dijo Ibrahim. O podrías ser parte de la solución. ¿Qué quieres decir? Preguntó Dubois en voz baja. Aquí es donde Ibrahim reveló su plan maestro. En realidad, no necesito su dinero, anunció. Todos en la sala se congelaron. El préstamo chino es suficiente. La asociación con los rusos está firmada, y el acuerdo de infraestructura con los turcos está hecho. Entonces, ¿por qué? Comenzó Maro. Porque África no quiere elegir entre Oriente y Occidente. Queremos trabajar con todos, pero en igualdad de condiciones. Sacó un nuevo documento. Este es el Pacto Bancario Africano. Cualquier banco internacional que lo firme se compromete a prácticas de préstamo justas, términos transparentes y representación africana en sus juntas. ¿Y si nos negamos? Preguntó Maro. Entonces cada nación africana retirará sus depósitos de sus bancos. Cada contrato mineral africano será revisado. Cada oportunidad de inversión africana los pasará por alto. Los periodistas tecleaban furiosamente en sus teléfonos, enviando actualizaciones en tiempo real. Estás blufeando, dijo Maro. Las naciones africanas no están lo suficientemente unidas para... Eso. Ibrahim sonrió y hizo otra llamada. Conécteme con la conferencia. Por favor. La pantalla principal de la sala se iluminó.
En ella aparecieron los líderes de 54 naciones africanas, todas en una misma sala. Hermanos y hermanas, les dijo Ibrahim. Han escuchado todo. ¿Cuál es su decisión? Uno por uno votaron. Argelia, Egipto, Sudáfrica, Kenia, Etiopía, Marruecos. Cada nación votó sí apoyo unánime para el pacto bancario africano. Los ejecutivos parecían haber visto un fantasma. Esto estaba planeado, susurró Maro. Todo esto, confirmó Ibrahim. Cada líder africano sabía que yo venía aquí. Hemos estado preparando este momento. Pero entonces sucedió algo inesperado. Un hombre blanco de avanzada edad entró en la sala. Todos lo reconocieron. Era James Rothschild, patriarca de una de las familias bancarias más antiguas de Europa. Señor Rothschild, se levantó Maro. Gracias por venir. Tal vez pueda hacerle entrar en razón. Estoy aquí para firmar el pacto, anunció Rothschild. La sala explotó en caos. ¿Se ha vuelto loco?, gritó Maro. No, respondió Rothschild con calma. Lo encontré. Mi familia hizo su fortuna a través de la explotación. Es hora de enmendar. Caminó hacia Ibrahim y le estrechó la mano. Los bancos Rothschild serán los primeros en firmar el cumplimiento total de todos los términos. Las cámaras capturaron el histórico apretón de manos. ¿Alguien más?, preguntó Ibrahim, mirando a los demás ejecutivos. Uno por uno, se dieron cuenta de que no tenían otra opción. El mundo los estaba observando. Sus acciones ya estaban cayendo en picada debido al escándalo. Firmar el pacto era su única manera de salvar algo. Lowy dio un paso adelante primero. El Banco de China firmará. Schmidt siguió. Da Bank también. Blackstone, derrotado, asintió. Barclays cumplirá. Todas las miradas se dirigieron hacia Maro. Estaba solo, aislado, su imperio desmoronándose a su alrededor. Has destruido todo, le dijo a Ibrahim. No, respondió Ibrahim. He construido algo nuevo, algo justo. Pero aquí viene el giro. Nadie lo vio venir. De repente Maro sonrió. ¿Sabes qué? Tienes razón. Todos lo miraron sorprendidos. Pasé toda mi vida creyendo que éramos superiores, continuó Maro. Que la riqueza significaba sabiduría, que el poder significaba rectitud. Pero viéndote a ti, presidente Traore, has mostrado más inteligencia, más estrategia, más dignidad de la que yo jamás poseí. Cogió el bolígrafo. Credit International no solo firmará el pacto, iremos más allá. El 50% de nuestro portafolio de inversiones en África irá a negocios locales, no a corporaciones multinacionales. La sala quedó en silencio. Luego lentamente comenzó un aplauso. Primero de los periodistas, luego de Mariama, y luego incluso de los otros ejecutivos. Pero Ibrahim no había terminado aún. Hay una cosa más, anunció. El personal de limpieza, los guardias de seguridad, los trabajadores de cocina de este edificio. Desde hoy, todos recibirán acciones en el banco. Han sido accionistas invisibles todo el tiempo, sosteniendo su imperio con su trabajo. Es hora de hacerlo oficial. Esos son miles de millones de dólares en acciones, calculó Dubois. Sí, coincidió Ibrahim. Lo es. Marama dio un paso adelante. He trabajado aquí durante 15 años. Mi salario era de 1.500 euros al mes. Los ejecutivos ganan eso en una hora. Esto no solo se trata de África. Se trata de justicia en todas partes. Los periodistas estaban teniendo un día de gloria. Esto fue más grande que un escándalo bancario. Fue una revolución en las finanzas globales. El teléfono de Maro sonó. Estaba llamando la junta directiva. Lo puso en altavoz. Jean-Claude, ¿qué has hecho? Nuestras acciones están en caída libre. Mira de nuevo, dijo Ibrahim con calma. Hubo una pausa. Espera, está recuperándose. De hecho, está subiendo. ¿Cómo? Porque, explicó Ibrahim, millones de africanos están comprando sus acciones por primera vez. Es la primera vez que confían en ustedes. Por primera vez, los ven como socios, no como depredadores. La transformación fue notable. En una tarde, siglos de colonialismo financiero fueron desafiados y cambiados. Pero aún quedaba una sorpresa más. Ibrahim se volvió hacia las cámaras. A todos los africanos que están mirando, a cada persona a la que se le ha dicho que no es digna de inversión, a todos los que han sido invisibles en las salas de poder, su momento ha llegado. No a través de la violencia, no a través de la venganza, sino a través de la inteligencia, la unidad y la dignidad. Luego miró directamente a Maro. Me preguntaste qué garantía podría ofrecer Burkina Faso para un préstamo. Te lo diré. Ofrecemos algo más valioso que el oro, el litio o el uranio. Ofrecemos el futuro. Un futuro donde África no sea solo una fuente de materias primas, sino un socio en la prosperidad global. Y el préstamo,
preguntó Maro en voz baja. Ya no lo necesitamos, respondió Ibrahim. La financiación china es suficiente, pero tomaremos algo más a cambio. ¿Qué asociación? Una verdadera asociación. La experiencia de su banco en nuestro desarrollo, pero con nosotros como iguales, no como suplicantes. Maro extendió su mano. Trato. Mientras se estrechaban las manos, las cámaras destellaron continuamente. Esta imagen aparecería en la portada de todos los periódicos al día siguiente. El presidente africano que limpiaba baños para exponer la injusticia y el banquero francés que aprendió humildad. Pero esperen, la historia no termina aquí. 6 meses después, la transformación fue notable. El Pacto Bancario Africano había sido firmado por 200 bancos internacionales. Las economías africanas crecían a tasas sin precedentes. La juventud que una vez soñó con escapar a Europa ahora veía oportunidades en casa. Marama había sido nombrada miembro de la Junta Directiva de Credit International. Su primera moción fue establecer un fondo para la educación de los hijos del personal de limpieza a nivel mundial. Fue aprobada por unanimidad. Maro, sorprendentemente, se convirtió en uno de los defensores más fuertes de África en los círculos financieros europeos. A menudo decía, Ibrahim Traoré me enseñó que el verdadero poder no está en controlar la riqueza, sino en crearla juntos. Pero el cambio más significativo fue en cómo el mundo veía a África. Ya no era el continente oscuro ni el caso de caridad, sino una tierra de oportunidades, innovación y dignidad. Un año después del enfrentamiento, Ibrahim regresó al banco. Esta vez entró por la puerta principal, como él mismo. Los guardias de seguridad, muchos de ellos ahora accionistas, lo saludaron. El personal de limpieza, ahora ganando salarios dignos, sonrió con orgullo. En la sala de juntas donde todo sucedió, se había instalado una placa. Decía, en esta sala, el 15 de marzo de 2024, el presidente Ibrahim Traoré demostró que la dignidad es más poderosa que el dinero. La unidad es más fuerte que la división y la justicia, aunque demorada, es inevitable. Maro estaba allí para saludarlo. ¿Sabes?, dijo, nunca te agradecí. ¿Por qué?, preguntó Ibrahim. Por mostrarme quién era realmente y darme la oportunidad de convertirme en alguien mejor. Se sentaron en la misma mesa donde ocurrió la confrontación. Pero ahora, en lugar de explotación, discutían sobre colaboración. En lugar de extracción, planeaban el cultivo. En lugar de dominación, construían una asociación. Tengo una confesión, dijo Maro. Ese día, cuando estabas limpiando, sí te vi. Reconocí algo familiar en ti, pero lo desestimé. Pensé, no, el presidente de una nación no se rebajaría a limpiar. Ahí fue donde te equivocaste, respondió Ibrahim. El liderazgo no se trata de estar por encima de ciertas tareas. Se trata de estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para servir a tu gente. Incluso limpiar baños, especialmente limpiar baños. ¿Cómo puedes liderar a personas cuyas luchas no entiendes? Mientras hablaban, jóvenes emprendedores africanos presentaban sus ideas ante la Junta. Proyectos de energía solar, startups tecnológicas, innovaciones agrícolas. El banco que una vez se negó a prestar a África ahora competía para invertir en ideas africanas. La noticia de la transformación se extendió globalmente. Las universidades enseñaban el método Traoré en las escuelas de negocios. La historia del presidente que se infiltró se convirtió en un símbolo de resistencia creativa. Pero el trabajo de Ibrahim no había terminado. Estableció la Iniciativa de Trabajadores Invisibles, un movimiento global para garantizar que el personal de limpieza, los guardias de seguridad, los conductores y otros trabajadores de servicio recibieran dignidad. Las grandes corporaciones a nivel mundial enfrentaron presiones para cumplir. El lema de la iniciativa era simple. Te vemos. Las empresas que trataban a sus trabajadores de servicio de manera justa recibían certificación. Aquellas que no lo hacían enfrentaban boicots. En un plazo de 2 años, los salarios mínimos para los trabajadores de servicio se duplicaron a nivel mundial. De vuelta en Burkina Faso, los cambios fueron aún más dramáticos. Con préstamos justos y una inversión genuina, el país construyó nuevos hospitales, escuelas e infraestructura. La juventud que antes podría haber arriesgado sus vidas cruzando el Mediterráneo, ahora tenía oportunidades en casa. El oro que había sido extraído durante décadas con poco beneficio para los locales ahora financiaba el desarrollo local. Las reservas de litio fueron desarrolladas con ingenieros y trabajadores de Bekinabi, no solo con expertos extranjeros. Una tarde, Ibrahim se encontraba en el balcón del Palacio Presidencial, mirando Ouagadougou. La ciudad estaba transformándose. Las grúas de construcción salpicaban el horizonte, pero no para hoteles de lujo extranjeros.
Estaban construyendo universidades, centros de investigación y viviendas accesibles. Su teléfono sonó. Era Amaro. Ibrahim, quería que fueras el primero en saberlo. Me retiro del banco. ¿Por qué? Voy a iniciar una fundación para financiar la educación de los niños en las antiguas colonias francesas. Es hora de devolver lo que tomamos. Eso es admirable. Jean llamó. Aprendí de los mejores. Me mostraste que la verdadera riqueza no es lo que conservas, sino lo que das. Después de la llamada, Ibrahim pensó en el viaje desde aquella humillante reunión donde se burlaban de los sueños africanos hasta ahora, cuando los sueños africanos impulsaban la innovación global. Pero aún quedaba un capítulo más en esta historia. 5 años después, en el Foro Económico Mundial de Davos, Ibrahim fue el orador principal. El auditorio estaba lleno de las personas más poderosas del mundo. Pero en la primera fila, por invitación especial de Ibrahim, se sentaban Mariama y otros exmiembros del personal de limpieza de bancos de todo el mundo. 5 años atrás, comenzó Ibrahim, limpiaba baños en un banco parisino para entender cómo los poderosos ven a los impotentes. Lo que aprendí cambió todo. Hizo una pausa mirando al público. Aprendí que la invisibilidad no se trata de no ser visto. Se trata de que te nieguen la humanidad. Cuando puedes hablar sobre destruir economías enteras mientras alguien limpia tu basura, has perdido tu alma. El público guardó silencio. Muchos incómodos. Pero también aprendí que el cambio es posible. Que las personas pueden transformarse. Que los sistemas pueden reformarse. Que la justicia, aunque demorada, es alcanzable. Llamó a Amaro al escenario. El ex banquero, ahora filántropo, se unió a él. Este hombre una vez dijo, África no tiene más que tierra y sueños, continuó Ibrahim. Hoy él financia escuelas en toda África. La transformación es posible. Luego llamó a Mariama al frente. Esta mujer limpió oficinas durante 15 años mientras tenía una maestría. Hoy está en las juntas de 3 bancos internacionales. El reconocimiento es posible, uno por uno. Llamó al frente a los antiguos trabajadores de servicio que se habían convertido en accionistas, miembros de juntas y emprendedores. La economía mundial no es un juego de suma cero, declaró Ibrahim. Cuando África se levanta, el mundo se levanta. Cuando los invisibles se vuelven visibles, todos vemos con más claridad. Cuando los impotentes son empoderados, todos nos volvemos más fuertes. La ovación de pie duró 10 minutos. Después del discurso, un joven banquero se acercó a Ibrahim. Presidente Traoré, estoy comenzando mi carrera. ¿Qué consejo me daría? Ibrahim sonrió. Pasa una semana como limpiador en tu propio banco. Aprenderás más sobre negocios, sobre las personas, sobre ti mismo que cualquier MBA podría enseñarte. ¿En serio? Yo limpié baños y terminé transformando la banca global. Sí, en serio. Al concluir el foro, los líderes mundiales anunciaron una nueva iniciativa, la Carta Global de la Dignidad, basada en la Carta Bancaria Africana de Ibrahim, pero extendida a todas las industrias, a todas las naciones. El joven de Burkina Faso, que había visto la riqueza de su país extraída durante generaciones, había reescrito las reglas de las finanzas globales, no a través de la guerra, ni de sanciones, sino a través de sabiduría, coraje y la disposición de ensuciarse las manos, literalmente. Pero el mayor testamento del impacto de Ibrahim no estaba en las salas de juntas ni en los foros internacionales. Estaba en las aldeas de Burkina Faso, donde los niños ahora asistían a escuelas construidas con préstamos justos. Estaba en los hospitales equipados con tecnología moderna. Estaba en los jóvenes emprendedores que ya no veían a Europa como una vía de escape, sino que veían a África como una oportunidad. Una tarde, mientras visitaba una escuela rural, Ibrahim conoció a una joven llamada Amara. ¿Qué quieres ser cuando crezcas? Le preguntó. Presidente, dijo ella con confianza. ¿Por qué? Porque nos mostraste que los presidentes pueden ser limpiadores y los limpiadores pueden cambiar el mundo. Ibrahim se agachó a su nivel. Recuerda esto. Amara, la distancia entre limpiar baños y cambiar el mundo no es tan grande como la gente piensa. Es solo la distancia entre ver a las personas tal como son y verlas como podrían ser. No entiendo, admitió la niña. Lo entenderás, prometió Ibrahim. Un día, cuando seas presidenta, lo entenderás. 10 años después de aquel fatídico día en el banco parisino, el mundo había cambiado. África ya no mendigaba préstamos, sino que elegía entre ofertas de inversión. Las antiguas potencias coloniales ya no dictaban los términos, sino que negociaban como iguales. Y en esa misma sala de juntas donde todo comenzó, ahora había un tipo diferente de reunión. Los jóvenes emprendedores africanos presentaban sus ideas a inversores europeos ansiosos.
La mesa que alguna vez estuvo rodeada por aquellos que se burlaban de los sueños africanos, ahora estaba llena de aquellos que competían por financiarlos. La actual CEO de Credit International, una joven senegalesa llamada Fatou Diop, solía contar la historia a los nuevos empleados. En esta sala, un presidente se hizo pasar por un limpiador para exponer nuestros prejuicios. No solo consiguió un préstamo, consiguió un futuro donde tu valor no se determina por tu continente, tu color o tu condición actual, sino por tu carácter, tu inteligencia y tu coraje. Siempre terminaba con las mismas palabras. Recuerda, el limpiador que ignoras hoy puede ser el presidente que transforme tu mañana. El banco había instalado una nueva tradición. Una vez al año, todos los ejecutivos pasaban un día trabajando como limpiadores, guardias de seguridad o personal de cocina. Se llamaba el Día Thrower, un recordatorio de que la dignidad pertenece a todo trabajo y a todos los trabajadores. En cuanto a Ibrahim, continuó liderando Burkina Faso con la misma humildad que lo había llevado a limpiar baños. Cuando le preguntaban por su legado, siempre decía lo mismo. No cambié el mundo siendo presidente. Lo cambié al estar dispuesto a ser un limpiador. El momento en que dejamos de ver cualquier trabajo honesto como algo inferior a nosotros, es el momento en que realmente nos convertimos en líderes. La llamada telefónica que lo había iniciado todo, la que cambió todo, no fue a un líder mundial ni a un multimillonario. Había sido a los africanos comunes, diciéndoles que compraran acciones del banco, que creyeran en su poder, que se unieran. Porque Ibrahim sabía algo que los banqueros nunca habían entendido. El verdadero poder no viene de controlar la riqueza, viene de liberarla. La verdadera fuerza no viene de estar por encima de los demás, viene de estar con ellos. Y a veces, solo a veces, la mejor manera de limpiar un sistema corrupto es empezar por limpiar literalmente sus baños. El hombre que había sido ridiculizado por ofrecer cabras como garantía, había ofrecido algo mucho más valioso. Una visión de un mundo donde todos tienen valor, donde cada nación tiene dignidad, donde cada persona, desde el presidente hasta el limpiador, importa. Esa visión, nacida en un momento de humillación, se había convertido en una revolución de dignidad que transformó no solo la banca, no solo África, sino los mismos cimientos del poder global. Y todo comenzó con un presidente dispuesto a empujar un carrito de limpieza, una limpiadora con una maestría y una llamada telefónica que cambió el mundo. El banco de $500 mil millones se había negado a prestar a un solo país africano hasta que Ibrahim Traoré hizo esa llamada. La llamada que no pedía dinero, sino que demandaba justicia. La llamada que no suplicaba préstamos, sino que ofrecía una asociación. La llamada que convirtió la humillación en transformación. Algunos dicen que fue la llamada telefónica más importante del siglo XXI. Otros dicen que fue el momento en que África dejó de pedir permiso para prosperar. Pero Ibrahim simplemente la llamó un martes, porque para él, transformar el mundo era solo otro día de trabajo, como limpiar baños. Necesario, digno y, en última instancia, revolucionario. El banquero que se había reído de la tierra y los sueños aprendió demasiado tarde que la tierra, cuando se planta con sueños, crecen bosques de posibilidades. Y esos bosques, enraizados en el suelo africano pero alcanzando el cielo universal, darían sombra a las generaciones venideras. El escándalo se convirtió en una solución. La humillación se convirtió en una lección. El enfrentamiento se convirtió en una colaboración. Y el presidente que limpiaba baños se convirtió en el líder que limpió las finanzas globales. Todo porque estaba dispuesto a ser invisible para hacer que los demás fueran vistos. Dispuesto a ser pequeño para mostrar a los demás su grandeza. Dispuesto a limpiar para revelar lo que realmente estaba sucio en el sistema. Ese es el poder del liderazgo. No en estar por encima, sino en arrodillarse al lado. No en ser servido, sino en servir. No en ser visto, sino en ver a los demás. Ibrahim Traoré había entrado en ese banco como un limpiador y salió como un maestro. Había llegado buscando un préstamo, y se fue habiendo dado una lección. Había llegado representando a una nación, y se fue habiendo unido a un continente. La llamada telefónica que cambió todo, no se trataba realmente de dinero. Se trataba de dignidad. Y la dignidad, una vez despertada, es la fuerza más poderosa del universo. Puede transformar bancos, unir continentes y reescribir las reglas del poder. Todo lo que se necesita es alguien dispuesto a levantar el teléfono o el trapeador y hacer lo que se necesita hacer. La historia, sin embargo, estaba lejos de terminar. Lo que sucedió a continuación sacudiría los cimientos no solo de la banca, sino de todo el orden económico global. 3 meses después de la firma histórica, Ibrahim recibió un mensaje cifrado.
Era de alguien que se identificaba solo como el arquitecto. El mensaje era simple. Están planeando hundir las monedas africanas. Reunión mañana. Zurich, ven solo. Ibrahim mostró el mensaje a su jefe de seguridad, el coronel Sawadigo. Es una trampa, dijo el coronel de inmediato. Quizás, respondió Ibrahim. Pero si es real, necesitamos saberlo. 24 horas después, Ibrahim estaba sentado en una pequeña cafetería en el casco antiguo de Zurich. La nieve caía suavemente afuera. Llevaba ropa sencilla. No había detalles de seguridad visibles, aunque sabía que Saudo había posicionado agentes en toda el área. Una mujer se acercó a su mesa. Era mayor, quizás de 70 años, con ojos azules penetrantes que no dejaban escapar ni el más mínimo detalle. Se sentó sin invitación. Presidente Trower, dijo en voz baja. Soy Margaret Winters, exdirectora de la División de Operaciones Especiales del Fondo Monetario Internacional. No existe tal división, respondió Ibrahim. Ella sonrió tenuemente. Oficialmente no. Extraoficialmente, hemos existido durante 60 años. Nuestro trabajo era gestionar las economías africanas, mantenerlas dependientes, mantenerlas débiles. La mano de Ibrahim se movió instintivamente hacia su bolsillo, donde su teléfono estaba grabando. Está bloqueado, dijo Margaret. Todo este café es una zona muerta. No hay señales de entrada ni salida. ¿Qué quiere? Advertirle y quizás enmendar algo. Sacó una carpeta y la deslizó sobre la mesa. Ibrahim la abrió cuidadosamente. Dentro había documentos, modelos financieros, registros de transacciones. Su sangre se heló al comprender lo que estaba viendo. Operación Tormenta de Arena, explicó Margaret. Un ataque coordinado contra las monedas africanas programado para el próximo mes. Planean vender a corto todas las monedas africanas simultáneamente, causar una inflación masiva, destruir sus economías de la noche a la mañana. ¿Quiénes son ellos? Las mismas personas que siempre han controlado las finanzas globales. Las familias cuyos nombres nunca aparecen en Forbes. El dinero viejo que hace posible el dinero nuevo. Ibrahim estudió los documentos. El plan era sofisticado, brutal y casi infalible. Casi. ¿Por qué me está diciendo esto? Margaret guardó silencio por un momento, mirando su café. Tengo una nieta. Tiene 22 años. Acaba de graduarse de la universidad. Me preguntó qué hice durante 40 años en el FMI. No pude decirle la verdad. No pude decirle que pasé mi vida destruyendo los futuros de niños que se veían diferentes a ella. Levantó la vista, y Ibrahim vio lágrimas en sus ojos. Me estoy muriendo, presidente Traoré. Cáncer pancreático, 3 meses, quizás 4. No puedo deshacer 40 años de maldad, pero tal vez pueda evitar una catástrofe más. ¿Qué propone? Pelear fuego con fuego. Si sabes que el ataque se acerca, puedes prepararte. Más aún, puedes usarlo en su contra. Sacó otro documento. Estos son los nombres de los traders que ejecutarán la operación. Estas son sus posiciones y esta es su debilidad. Ibrahim leyó rápidamente. Están enormemente apalancados. Están tan confiados en la debilidad africana que han pedido miles de millones prestados para maximizar sus ganancias de su destrucción. Si el ataque fracasa, perderán todo, no solo dinero, sino credibilidad, poder, todo. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja. Hay algo más, continuó Margaret. Su amigo Jean-Claude Marot ha sido invitado a unirse a ellos. Ibrahim sintió como si su estómago cayera. Jean-Claude no lo haría. Él se negó. Por eso estoy aquí. Me habló de usted, de lo que hizo. Dijo que si alguien podía detener esto, ese sería usted. ¿Dónde está ahora? Bajo protección. Ellos no aceptan el rechazo. Bueno, su banco está siendo atacado sistemáticamente. Manipulación de acciones, rumores falsos, retiradas coordinadas. Lo están destruyendo por elegir África sobre ellos. Ibrahim se levantó. Necesito hacer algunas llamadas. Recuerde, advirtió Margaret, tienes 4 semanas. Después de eso será demasiado tarde. Ibrahim salió del café, su mente acelerada. En la calle, el coronel Sawado se materializó a su lado. Señor, reúna al equipo y contacte a cada gobernador de Banco Central Africano. Tenemos una guerra que preparar, pero, sin que Ibrahim lo supiera, estaba siendo observado no por el enemigo, sino por alguien inesperado. En un hotel de lujo al otro lado de la calle, un joven observaba a través de unos binoculares, bajo los binoculares, revelando un rostro que tenía un parecido inconfundible con el de Jean-Claude Marot. Papá, dijo al teléfono. Trayor cayó en el anzuelo. Cree en la vieja. Bien, respondió la voz de Jean-Claude. Ahora veremos si es tan brillante como esperamos. Esta era una prueba, pero no del tipo que Ibrahim esperaba.
2 semanas antes de que comenzara la operación Tormenta de Arena, Ibrahim convocó una reunión de emergencia de líderes africanos. No en persona, lo que habría atraído la atención. En su lugar, se reunieron en un espacio virtual usando conexiones cuánticas cifradas que no podían ser interceptadas. Hermanos y hermanas, comenzó Ibrahim. En 14 días intentarán destruir todo lo que hemos construido, compartió la inteligencia de Margaret. Las reacciones variaron desde el pánico hasta la rabia. Debemos atacar primero, declaró el presidente de Nigeria. ¿Con qué?, preguntó el líder sudafricano. Ellos controlan las armas financieras. Entonces creamos nuevas armas, dijo Ibrahim. Déjenme contarles una historia sobre judo. Los líderes se miraron confundidos. En judo, continuó Ibrahim, no se opone la fuerza con la fuerza. Se usa la fuerza de tu oponente contra él. Ellos vienen hacia nosotros con un apalancamiento masivo, una confianza absoluta y un compromiso total. Estas no son debilidades hasta que las hagamos así. Explique, demandó el presidente egipcio. Ellos venderán nuestras monedas a corto, esperando que colapsen. ¿Qué pasa si en lugar de eso se fortalecen? Eso es imposible. Las fuerzas del mercado se basan tanto en la psicología como en la economía. Y si, en el momento del ataque, anunciamos la Unión Monetaria Africana, una moneda única respaldada no por dólares o euros, sino por nuestros recursos combinados. El silencio cayó sobre la conexión. Además, continuó Ibrahim, ¿y si hemos estado comprando nuestras propias monedas en secreto durante semanas a través de empresas fantasma, intermediarios, canales que ellos no monitorean? El presidente de Kenia intervino. El costo sería enorme, menos que el costo de un colapso económico. Y aquí está lo bello, explicó Ibrahim. Usamos su propio dinero. Las naciones africanas tomarían préstamos masivos de los mismos bancos que planean atacarnos. Usamos ese dinero para defendernos del ataque. Luego, cuando el ataque fracase y los atacantes quiebren, las deudas serán incobrables. Es justicia poética. El rey de Marruecos reflexionó. Es supervivencia, Ibrahim corrigió. Punto. Pero aún quedaba el asunto del topo. Alguien entre nosotros les está filtrando información, anunció Ibrahim. La sala virtual estalló en protestas, negaciones, acusaciones. Yo sé quién es, continuó Ibrahim con calma. Y nos van a ayudar a ganar. La señal del presidente de Ghana parpadeó. El rostro del presidente O mostró pánico. Luego resignación. Tienen a mi hijo, dijo en voz baja. Estaba estudiando en Londres. Lo tomaron, dijeron que si no cooperaba. Lo sé, respondió Ibrahim suavemente. Tu hijo está a salvo. Lo sacamos hace 3 días. Está en Ouagadougou bajo protección. Porque he estado planeando esto mucho más tiempo de lo que ellos se imaginan. A cada estudiante africano en universidades occidentales se le ha ofrecido protección en secreto. Cada punto de presión que puedan usar ha sido asegurado. Entonces, ¿por qué dejarme continuar? ¿Por qué vas a darles información falsa? Diles que estamos en pánico. Diles que no estamos preparados. Diles que ya estamos luchando entre nosotros. El presidente Owei asintió lentamente. Entiendo. La trampa estaba tendida. Pero ni una de las partes sabía que un tercer jugador estaba a punto de entrar en el juego. Una semana antes de la operación Tormenta de Arena, algo inesperado sucedió. Los mercados de criptomonedas de repente se descontrolaron. Bitcoin, Ethereum y cada criptomoneda importante comenzaron a fluctuar salvajemente. En su oficina, Ibrahim observaba el caos con creciente preocupación. Esto no era parte del plan de nadie. Su teléfono sonó. Número desconocido. Presidente Trayor. La voz era joven, electrónicamente distorsionada. No me conoce, pero yo sí a usted. Soy alguien que cree en lo que está haciendo. ¿Quién es usted? Llámeme Satoshi. No el real, obviamente, pero como ellos. Creo en la descentralización del poder. ¿Qué quiere? Ayudar con el caos de las criptomonedas. Esa soy yo. Estoy obligando al dinero viejo a redirigir los recursos. No pueden pelear 2 guerras a la vez. ¿Por qué nos ayudarías? Porque soy africano, nací en Lagos, crecí en El Cairo, me eduqué en Johannesburgo, hice mi fortuna en tecnología, pero nunca he olvidado de dónde vengo. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Eso no importa. Lo que importa es que tengo 40.000 millones de dólares en criptomonedas, y estoy a punto de usarlos para defender a África. La línea se cortó. Ibrahim miró su teléfono. El juego había cambiado de nuevo. 3 días antes de la operación Tormenta de Arena, Margaret Winters fue encontrada muerta en su apartamento en Zúrich. La causa oficial fue cáncer, pero el momento era sospechoso. Jean-Claude Maro llamó a Ibrahim inmediatamente. La mataron. No sabemos que ella iba a testificar. Tenía grabaciones, documentos, todo se ha ido. No todo, dijo Ibrahim.
Ella me dio copias, entonces estás en peligro. He estado en peligro desde el día que me convertí en presidente. La pregunta es si seguimos adelante o nos retiramos. ¿Y qué pasa con el misterioso Satoshi? Todavía está ayudando. Los mercados de criptomonedas están en caos. Las viejas familias están perdiendo dinero tratando de estabilizarlos. No será suficiente, Ibrahim. Tienen recursos que no podemos imaginar. Entonces tendremos que imaginar más fuerte. Pero Jean-Claude tenía una carta más que jugar. Hay alguien que necesitas conocer, dijo. Alguien que puede cambiarlo todo. 24 horas después, Ibrahim estaba en un almacén en Casablanca. Esperándole estaba un hombre que reconoció, pero nunca había conocido. David Rothschild, nieto de James Rothschild, quien había firmado la carta bancaria. Presidente Trower, dijo David, extendiendo la mano. Mi abuelo habla muy bien de usted. Es un buen hombre. Es más que eso. Es la razón por la que estoy aquí. David sacó una tableta. Durante 200 años, mi familia ha controlado porciones significativas de las finanzas globales. Lo que estás a punto de ver nunca se ha mostrado a nadie fuera de la familia. La pantalla se iluminó con números, conexiones, una vasta red de relaciones financieras. Este es el mapa real de la riqueza global, explicó David. No las listas de Forbes, no los rankings del PIB. Los mecanismos reales de control de Ibrahim lo estudió cuidadosamente. ¿Por qué mostrarme esto? Porque mi generación no quiere heredar esta culpa. Queremos ser parte de la solución, no del problema. Y voy a hacer algo sin precedentes. Cuando comience la operación Tormenta de Arena, voy a abrir nuestras reservas, todas, 50.000 millones de euros inundarán las monedas africanas en el momento crucial. Tu familia te desheredará, ahí. Cosas que valen más que la herencia, el día antes de que comenzara la operación Tormenta de Arena. La tensión llenó el aire en todo África. Los mercados estaban nerviosos. Los rumores volaban. Algunos decían que las economías africanas estaban a punto de colapsar. Otros susurraban sobre un nuevo amanecer. Ibrahim se paró frente a la Unión Africana, pronunciando lo que muchos pensaban que sería su último discurso como líder de una nación soberana. Mañana, comenzó. Las viejas potencias intentarán recolonizar económicamente África. Atacarán nuestras monedas, esperando que caigamos. Hizo una pausa, mirando a cada líder. No vamos a caer, vamos a levantarnos. Y cuando el sol se ponga mañana, África será verdaderamente libre por primera vez en 500 años. El aplauso fue nervioso, incierto. Todos sabían lo que estaba en juego. Esa noche, Ibrahim no pudo dormir. Se paró en su balcón mirando las estrellas. Su teléfono vibró. Un mensaje del misterioso Satoshi. Revisa tu billetera de Bitcoin, Ibrahim. Abrió la aplicación. Le dio un vuelco al corazón. Se habían depositado 100.000 Bitcoins. A los precios actuales, casi 5.000 millones de dólares. Otro mensaje para Burkina Faso. Úsalo sabiamente. Antes de que pudiera responder, llegó otra llamada. Era el coronel Saguado. Urgente, señor. Tenemos un problema. El ataque comenzó antes de tiempo. Se están moviendo ahora. La operación Tormenta de Arena había comenzado 6 horas antes de lo previsto. Ibrahim se apresuró hacia la sala de situación. La pantalla mostraba los mercados de divisas en caída libre. El rand sudafricano, el naira nigeriano, el shilling keniano se desplomaban. Ellos sabían, dijo Saguado con gravedad. Nosotros sabíamos. Esta es su jugada de contraataque. Entonces nos adaptamos, respondió Ibrahim. Ejecuten el protocolo 7. Señor, no se supone que hagamos eso. A lo largo de África, los bancos centrales anunciaron de repente compras de oro. Compras masivas de oro, tan grandes que los precios del oro globales se dispararon instantáneamente. Pero esto era una finta. Mientras los atacantes se apresuraban a entender el movimiento con el oro, la verdadera respuesta estaba ocurriendo en los mercados de criptomonedas. Cada nación africana anunció simultáneamente la aceptación del Bitcoin como moneda de curso legal. El efecto fue eléctrico. Los precios de las criptomonedas explotaron. La disrupción del misterioso Satoshi se intensificó. Y de repente, los atacantes se encontraron luchando en 3 frentes: monedas tradicionales, oro y criptomonedas. En Nueva York, en una oficina en un ático, los arquitectos de la operación Tormenta de Arena miraban sus pantallas, incrédulos. ¿Cómo sabían que se moverían antes? Alguien filtró la información. Descubran quién. Señor, estamos perdiendo dinero rápidamente. Las posiciones de apalancamiento se están manteniendo. África no tiene las reservas para mantener esto. Pero África tenía algo más. La diáspora en todo el mundo. Millones de africanos viviendo en el extranjero recibieron un mensaje sencillo.
Hoy salvamos a casa, respondieron magníficamente. Las remesas inundaron el sistema. Pequeñas cantidades, $50 aquí, 100 allá, pero de millones de personas. Las aplicaciones bancarias colapsaron por el volumen. En Londres, una enfermera ganesa transfirió todos sus ahorros. En Nueva York, un médico nigeriano hipotecó su casa para comprar naira. En París, un ingeniero senegalés liquidó su portafolio de acciones. El dinero viejo no había calculado esto. El poder de las personas comunes eligiendo la solidaridad sobre la ganancia. Al mediodía, el ataque comenzó a flaquear, pero los atacantes tenían una arma más. Liberen los escándalos, ordenó el operador principal. Toda la información que tengamos sobre los líderes africanos. Destruyan su credibilidad. En minutos, los medios internacionales estallaron con historias, acusaciones de corrupción, escándalos personales, evidencia fabricada de mala conducta. Pero Ibrahim también había preparado esto. Cada líder africano acusado salió en vivo en las redes sociales, admitiendo sus errores reales mientras negaba los falsos. Mostraron sus cuentas bancarias, sus activos, todo transparente. Sí, no soy perfecto, dijo el presidente de Kenia, pero no voy a vender mi país al mejor postor. La transparencia fue impactante, sin precedentes. Líderes admitiendo errores mientras se mantenían firmes por sus naciones. La respuesta del público fue inesperada. En lugar de condenar, la gente se unió. #Transparencia Africana comenzó a ser tendencia global. Mientras tanto, David Rothschild hizo su movimiento. 50.000 millones de euros inundaron los mercados de divisas africanas. El franco suizo, el euro, el dólar comenzaron a caer frente a las monedas africanas. En Zúrich, el misterioso Satoshi se reveló. No una sola persona, sino un colectivo de emprendedores africanos de tecnología que habían reunido recursos para este momento. Somos los hijos de África, anunciaron. Y vamos a recuperar nuestro continente. Jean-Claude Maro, a pesar de que su banco estaba siendo atacado, movilizó sus recursos restantes para África. Declaró convertir toda la reserva de su banco en monedas africanas, pero el momento más dramático llegó a las 3:40 p.m. GMT. China anunció que realizaría todo el comercio africano en monedas africanas, no en dólares. Rusia siguió inmediatamente. India, Brasil, Turquía, todo el mundo no occidental comenzó a alejarse de la dominación del dólar en el comercio africano. Las posiciones de los atacantes, apalancadas más allá de la sostenibilidad, comenzaron a colapsar una por una. Los fondos de cobertura comenzaron a quebrar. Los bancos de inversión enfrentaron llamados de margen que no pudieron cumplir. Al cierre del mercado, la operación Tormenta de Arena no había destruido África. Había destruido a sus arquitectos. Las viejas familias que habían controlado las finanzas globales durante siglos perdieron billones. Varios bancos importantes requirieron rescates gubernamentales. El golpe psicológico fue aún mayor. El mito de la invencibilidad financiera occidental fue destrozado. Pero Ibrahim sabía que esto era solo el comienzo. Esa noche se dirigió al mundo. Hoy, África no solo se defendió. Demostró que el sistema financiero global puede ser transformado, que la gente común unida es más poderosa que el dinero viejo dividido. A aquellos que nos atacaron les perdonamos, pero no olviden, su tiempo de controlar a través de la deuda ha terminado. A aquellos que nos apoyaron, esto es solo el comienzo de una nueva asociación. A mis compañeros africanos lo hicimos juntos. No con violencia, sino con inteligencia. No con aislamiento, sino con cooperación. La llamada telefónica que comenzó este viaje se trataba de un préstamo que no necesitábamos. La victoria de hoy se trata de una libertad que siempre hemos merecido. La transformación fue notable. En un año se estableció la Unión Monetaria Africana. El afro, respaldado por una canasta de recursos y criptomonedas, se convirtió en una de las monedas más fuertes del mundo. Las bolsas de valores africanas, antes un pensamiento secundario, se convirtieron en importantes intercambios globales. Las empresas tecnológicas se reubicaron en ciudades africanas. Los centros de innovación brotaron en todo el continente. Pero el impacto humano fue aún mayor. Los niños que habrían crecido en la pobreza asistieron a escuelas de clase mundial. Los emprendedores que habrían luchado por conseguir capital construyeron empresas de $1.000 millones. Los científicos que habrían inmigrado se quedaron y contribuyeron al avance de África. Una historia ejemplificó el cambio. Amina, una joven de una aldea rural de Burkina Faso, había visto la confrontación de Ibrahim con los banqueros en la única televisión de su aldea. Inspirada, estudió economía, obteniendo eventualmente una beca para Harvard. 10 años después, regresó como ministra de Finanzas de Burkina Faso. Su primer acto fue establecer el Fondo Mariama.
nombrado así en honor a la limpiadora que expuso la discriminación bancaria. El fondo proporcionaba préstamos sin interés a mujeres emprendedoras de toda África. En 5 años, había creado más de 1 millón de empleos. Cuando le preguntaban sobre su inspiración, Amina siempre decía: el presidente Traoré nos mostró que la dignidad y la inteligencia podían vencer a la arrogancia y la codicia. Limpió baños para limpiar la banca. Ese es el tipo de liderazgo que cambia el mundo. Jean-Claude Marot. Su banco se recuperó y se transformó. Se convirtió en presidente del Banco de la Asociación Africana Europea. Su hijo, quien había ayudado a poner a prueba la determinación de Ibrahim, se convirtió en su asesor más cercano. Mi padre renació el día que lo conoció, le dijo el joven a Ibrahim. No solo cambió la banca, cambió a los banqueros. El misterioso colectivo Satoshi se reveló como un grupo de jóvenes africanos que habían hecho fortunas en tecnología, pero que permanecieron comprometidos con el continente. Establecieron el primer centro de computación cuántica de África, convirtiendo al continente en líder en la tecnología de próxima generación. David Rothschild, desheredado por partes de su familia, pero celebrado por la historia, fundó el Banco de Reparaciones, utilizando la vieja riqueza para financiar el desarrollo en las naciones previamente colonizadas. Mis antepasados extrajeron riqueza a través de la explotación, dijo. Yo la estoy devolviendo a través de la inversión. Pero tal vez el momento más conmovedor llegó 5 años después de la Operación Tormenta de Arena, cuando la nieta de Margaret Winters, ahora periodista financiera, publicó la autobiografía de su abuela, compilada a partir de grabaciones ocultas que Margaret había hecho. El libro, titulado Confesiones de una mujer ejecutora económica, detallaba 40 años de destrucción sistemática de las economías africanas. Pero terminó con esperanza. Ibrahim Traoré demostró que el sistema que ayudé a construir podía ser destruido por las mismas personas que oprimía. Demostró que limpiar baños podía ser más poderoso que controlar bancos. Que la dignidad derrota la arrogancia. Que la unidad derrota la división. Mi nieta puede estar orgullosa de que, en mis últimos días, elegí el lado correcto de la historia. El libro se convirtió en lectura obligatoria en los programas de economía de todo el mundo. Ibrahim, aún presidente de Burkina Faso, pero ahora también líder simbólico de la independencia económica africana, regresaba con frecuencia a ese banco en París. Se había transformado en el Museo de la Justicia Económica. La sala de juntas donde ocurrió la confrontación se conservó exactamente como estaba. Los niños de las escuelas la visitaban diariamente, aprendiendo sobre el día en que la banca cambió para siempre. El carrito de limpieza que había utilizado fue exhibido en una vitrina. Junto a él, una placa. Con este carrito, un presidente limpió baños y expuso la injusticia. Prueba de que ningún trabajo honesto está por debajo de la dignidad, y ninguna posición está por encima de la responsabilidad. Mariama, ahora en sus 80 años, era directora honoraria del museo. Ella contaba a los visitantes: limpié estos pisos durante 15 años, invisible e ignorada. El presidente Traoré los limpió durante 3 días y cambió el mundo. La diferencia es que él los limpiaba con propósito. En universidades de toda África, la doctrina Traoré era enseñada. Independencia económica a través de métodos no convencionales. Transparencia como arma, dignidad como poder, unidad como fortaleza. Los estudiantes aprendían no solo economía, sino ética. No solo ganancias, sino propósito. No solo éxito, sino servicio. El impacto fue más allá de África. En todo el mundo en desarrollo, las naciones comenzaron a afirmar su independencia económica. El modelo de Burkina Faso se adaptó en el sudeste asiático, América Latina y las islas del Pacífico. El antiguo sistema de colonialismo económico, perfeccionado durante siglos, se desmoronó en una década. Las universidades occidentales competían por atraer a estudiantes africanos. Las empresas occidentales competían por asociaciones africanas. Los gobiernos occidentales competían por la aprobación africana. La reversión fue completa, pero no vengativa. Ibrahim insistió en la asociación, no en el castigo. No queremos reemplazar una hegemonía por otra, dijo. Queremos un mundo donde cada nación, cada persona tenga dignidad y oportunidad. En su último discurso presidencial, Ibrahim reflexionó sobre el viaje. Comenzó con una llamada telefónica sobre un préstamo. Se convirtió en un movimiento por la justicia. Algunos dicen que cambié el mundo limpiando baños. Yo digo que simplemente mostré lo que ya estaba sucio en el sistema. Cada africano que transfirió dinero durante la Operación Tormenta de Arena. Cada aliado que estuvo con nosotros. Cada enemigo que eventualmente se unió a nosotros. Todos son parte de esta historia.
El banquero que se burló de nuestros sueños aprendió a compartirlos. La limpiadora que ignoró se convirtió en miembro de su junta. El presidente que limpió sus baños se convirtió en su maestro. Esto no se trata de venganza, se trata de redención. No solo de la redención de África, sino de la humanidad. Demostramos que los pobres no son pobres porque sean inferiores, sino porque están oprimidos. Elimina la opresión y observa cómo se elevan. A los jóvenes africanos, el mundo es ahora suyo. No para conquistar, sino para contribuir. No para dominar, sino para desarrollar. No para extraer, sino para enriquecer. A nuestros antiguos colonizadores, les perdonamos, pero exigimos justicia. Nos asociamos, pero como iguales. Compraventa, pero de manera justa. Al mundo, África no está subiendo. África ha subido y levantamos a otros mientras ascendemos. La ovación de pie duró 20 minutos, pero Ibrahim ya se había ido del podio. Estaba en el sótano hablando con el personal de limpieza, asegurándose de que recibieran salarios justos, asegurándose de que fueran vistos. Porque ahí es donde vive el verdadero liderazgo. No en el foco de atención, sino en las sombras. No en la sala de juntas, sino en el sótano. No en ser servido, sino en servir. Años después, los economistas calcularían el impacto de las acciones de Ibrahim. Billones de dólares en riqueza redistribuida. Millones sacados de la pobreza. Naciones enteras transformadas. Pero Ibrahim medía el éxito de manera diferente. Lo medía en niños asistiendo a la escuela, en emprendedores iniciando negocios, en trabajadores ganando salarios justos, en naciones determinando su propio destino, en dignidad restaurada y mantenida. La llamada telefónica que cambió todo no se trataba realmente de dinero. Se trataba de poder. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo usa? ¿Y para qué propósito? Ibrahim Traoré, el presidente que limpió baños, demostró que el poder no se da, se toma. No a través de la violencia, sino a través de la inteligencia. No a través de la fuerza, sino a través de la unidad. No a través de la arrogancia, sino a través de la dignidad. Y a veces, lo más poderoso que puedes hacer es tomar un trapeador y limpiar. Porque al limpiar ves lo que otros no ven. Al servir aprendes a liderar. En la humildad encuentras fuerza. El banco de 500.000 millones de dólares que no prestaba a África se convirtió en el símbolo de un sistema fallido. El presidente que limpió sus baños se convirtió en el símbolo de un nuevo mundo. Un mundo donde todos son vistos. Donde todo trabajo tiene dignidad. Donde la pobreza no es destino. Donde África no mendiga, sino que negocia. Donde la llamada telefónica no pide permiso, sino que anuncia un cambio. Esa cita es el legado de Ibrahim Traoré. No solo el dinero recuperado o los sistemas cambiados, sino la mentalidad transformada. La prueba de que lo imposible es posible. Cuando las personas se unen, cuando los líderes sirven, cuando la dignidad derrota la arrogancia, y todo comenzó con un presidente dispuesto a empujar un carrito de limpieza, una limpiadora dispuesta a hablar la verdad, y una llamada telefónica que no pidió un préstamo, sino que exigió justicia. La revolución no fue televisada. Se vivió por millones de africanos que eligieron la dignidad sobre la dependencia, por aliados que eligieron la justicia sobre las ganancias, por enemigos que eligieron la redención sobre la venganza. Y en el centro de todo, un hombre que entendió que el verdadero poder no está en controlar miles de millones, sino en liberarlos. No en estar por encima, sino en arrodillarse al lado. No en ser servido, sino en servir. Ibrahim Traoré. El presidente, el limpiador, el maestro, el revolucionario que demostró que a veces, para cambiar el mundo, solo necesitas estar dispuesto a ensuciarte las manos. La historia termina donde comenzó, en un banco. Pero ahora el banco sirve a todos. La sala de juntas incluye a todos. Las ganancias benefician a todos, porque eso es lo que sucede cuando limpias correctamente. No solo quitas la suciedad, revelas la belleza. No solo expones la corrupción, creas transparencia. No solo exiges justicia. La entregas con un trapeador, con dignidad, con unidad, con una llamada telefónica que lo cambió todo.